es Carla Alejandra Pozos Bonilla. Curso el segundo cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Ixtacamaxitlán. Mediante este audio expresaré mi punto de vista o una explicación acerca del tema enfoques weberianos de la materia de Sociología de la Educación. Bueno, como sabemos, Max Weber fue un gran aportador en teorías hacia la educación. Él creía que una educación funcional se basaba entre la educación religiosa y la educación escolar. Mencionaba que la escuela y la iglesia formaban parte o eran esenciales para la construcción de una sociedad, ya que ambas áreas cuentan con un nivel académico profesional o al menos con conocimientos para afrontar un dilema laboral. Él distinguía tres tipos de educación, que es la carismática, humanista y la especializada. La carismática se basaba entre sociedades heroicas, es decir, entre guerreros y sacerdotes. Pretendía estimular los dones o los conocimientos previos de un individuo, es decir, se reforzaban. Y la humanista se basaba en la interacción que tenemos en nuestro entorno para poder buscar o pertenecer a un marco constitucional, es decir, tenemos que intentar, o más bien tenemos que interactuar con otras personas para desarrollar ciertos conocimientos o aprender de terceros. La especializada se basa en la burocracia, que consta de una profesión, es decir, que el individuo sea experto en algún campo laboral. Él creía que la educación no era una transmisión cultural, sino una creación de diplomas, que decía que estas eran más ventajosas y le daban más prestigio a la economía y a la sociedad de los individuos. Bienvenido, mi nombre es Dulce María Rivera Sánchez y me mantengo en la licenciatura en Pedagogía. El día de hoy le estaré compartiendo información que en este caso se trata sobre enfoque weberiano. Max Weber fue un filósofo, economista, historiador, político y sociólogo alemán, que es considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Sus trabajos más importantes se relacionan en la sociología de la religión y el gobierno, pero también escribió en el campo de la economía y explicó la investigación sociológica de diversos campos, como la política, el derecho, la economía, la música y la religión. Sus trabajos iniciaron la revolución antipositiva en las ciencias sociales, que marcó la diferencia entre estas y las ciencias naturales. Los enfoques inspirados en Weber no han dado lugar a una amplia literatura sobre el tema de la educación, y cuando lo han hecho se trata de una reflexión muy vinculada al ámbito de la producción, de la profesionalización. Weber no dedicó ninguna de sus obras al estudio sociológico de la educación. Sin embargo, cualquier acto humano puede ser estudiado desde la perspectiva sociológica. Espero esta información sea de su mayor agrado. Gracias, hasta la próxima. Enfoques weberianos. Los enfoques son inspirados por Weber. No han dado lugar a la amplia literatura sobre el tema de la educación. La idea de Weber sobre la burocracia ha tenido alguna proyección en el estudio de la escuela. Weber se ocupa del modo explícito de la educación. La escuela, la familia y la iglesia constituyen asociaciones de dominación. Por dominación se entiende a un estado de cosas por la cual una voluntad manifiesta mandato. Lerena señala tres áreas de problemas directamente incluibles en el ámbito de la educación. 1. Es la teoría de la educación y la homología que establece el aparato eclesiástico y los aparatos educativos, sobre todo la escuela. El número 2 es su teoría de los tipos de educación y, por último, el número 3 es la problemática de relaciones entre la escuela y la burocracia. Según los análisis de Weber, se distinguen tres tipos de educación. Ellos son carismática, humanística y especializada.
La tercera área se refiere a la relación entre la escuela y la burocracia, en la cual nos habla del profesor. Nos habla de que un profesor no es un poeta, no es un dios, sino que es un especialista burócrata, el cual ayuda o guía al alumno. Buen día, mi nombre es Alison González Alvarado, de la licenciatura en Pedagogía, y voy a hablar del tema 3.3, enfoques weberianos de la materia de Sociología de la Educación. En sus obras, Weber no habla directamente de la educación, pero la abarca en su Sociología de la Religión. Él creía en una sociología del poder, donde la escuela, la familia y la iglesia constituyen asociaciones de dominación. Por dominación entiende cuando los dominadores manipulan de tal forma lo que dicen que hacen pensar a los dominados de que lo que hicieron fue su propia decisión. Weber distinguía un tipo particular de asociación de dominación, a la que llamó asociación hierocrática, que aplicaba la garantía de su orden, concediendo o rehusando bienes de salvación. Estos eran, por ejemplo, los que concede la escuela son bienes culturales. Esos son los bienes de salvación. Y lo compara con la iglesia, ya que la escuela establece que cultura es la legítima y excluye a las demás. El sistema de enseñanza aparecía en 4 condiciones. Primero, un cuerpo de especialistas permanentes con ciertas características que ya vienen sometidas a una reglamentación propia, como la conducta profesional o los ingresos. Se da una pretensión de dominio, como puede ser la superación del hogar, del clan, de las fronteras étnico-nacionales, etc. Este cuerpo de especialistas tendría una formación uniforme y un reclutamiento regulado. Y por último, la capacidad carismática de sus miembros es separada del carisma oficial atribuido al conjunto. Otro bloque de análisis se refiere a los tipos de educación, que se distinguen en carismática, humanística y especializada. En la carismática se propone despertar cualidades humanas estrictamente personales. La educación humanística trata de cultivar un determinado modo de vida, de comportamientos, de actitudes, etc. Y por último, la educación especializada corresponde a la estructura de dominación legal, donde entra el proceso de racionalización y burocratización de la sociedad. Y por último, se refiere a la relación entre escuela y burocracia, donde habla de que el profesor es un especialista burócrata cuya función es instruir, informar sobre los hechos y ayudar a que el alumno elija su propio Dios y sus propios demonios. Mi nombre es Maribel Juárez Martínez, curso la carrera de Pedagogía y hoy les explicaré el tema enfoques weberianos. Los enfoques inspirados en Weber es una amplia literatura sobre el tema de la educación. Weber apenas se ocupa de modo explícito de la educación y sobre todo en la sociología de la religión, donde se ocupa de la educación. Lerena nos menciona que únicamente el lector ingenuo puede pensar que Weber solo se ha adentrado de modo ocasional en la educación. Es una teoría de los aparatos de coacción psíquica, lo cual influye la escuela, la familia, la iglesia. Estos 3 constituyen asociaciones de denominación. Por el término dominación comprende un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta. El dominador o los dominadores influyen sobre los actos de otros. Lerena señala 3 áreas de problemas directamente incluibles en el ámbito de la educación, lo cual la primera es su teoría de la educación y la homología que establece entre el aparato eclesiástico y los aparatos educativos, sobre todo la escuela. A lo que se refiere es en cuestión a Weber, que distingue un tipo particular de asociación de dominación, a la que llamamos asociación
hierocrática, que amplía para la garantía de su orden a la coacción psíquica, como ya antes mencionado. También los bienes de salvación que concede la escuela son los bienes culturales, ya que hasta el momento se ha visto que la cultura influye mucho en la educación. El sistema de enseñanza aparece cuando se da 4 condiciones, lo cual existe un cuerpo de especialistas cuyos ingresos, promoción, deberes y conductas profesionales vienen sometidos a un reglamento propio. El segundo es su teoría de los tipos de educación. Esto nos quiere decir que es un análisis weberiano que se refiere a los tipos de educación. Según Weber, distingue 3 tipos de educación: carismática, humanista y especializada. La educación carismática se refiere al sacerdote, donde puede despertar cualidades humanas consideradas como estrictamente personales, es decir, transferibles y pertenecientes, lo cual se supone que esas cualidades preexisten del individuo. La humanística se refiere en cultivar un determinado modo de vida que comporta unas particulares actitudes y comportamientos. Y finalmente, la especializada corresponde a una estructura de denominación legal, lo cual el producto típico de esta educación es el burócrata. Y el tercero, la problemática de las relaciones entre escuela y burocracia. Esto nos quiere dar a entender que entre la escuela y la burocracia, tal y como se plantea, es en el político, en el científico, es una de sus preocupaciones explícitas de la neutralidad, según de los profesores. Igual nos menciona que defiende que la cátedra no es un púlpito, no es un foro, y que el profesor no es un profeta o salvador, sino un especialista burócrata, cuya función es instruir, informar sobre los hechos y ayudar que nosotros como alumnos elijamos bien un propio Dios y su propio demonio. Hola, mi nombre es Sandra Moreno González, estudio la carrera de Pedagogía en el Instituto de Estudios Digital del Estado de Puebla, Campus Iztacamatlán. El tema es 3.3, enfoques weberianos, de la antología de Sociología de la Educación. En este texto nos habla de que Weber no se especializaba o se enfocaba en lo que era la educación, sino que digamos así, que su producto de estudio era la sociología, y por ello Weber creía que existía cierta dominación de individuos por parte de 3 factores muy importantes, que eran la escuela, la familia y la iglesia. También habla de que Weber fue quien presentó diversos enfoques de análisis
Uno de ellos es de cómo la escuela puede influenciar o dominar a los individuos y cuál es el producto de dicha influencia. El segundo enfoque hace referencia a los tipos de educación, dentro del cual distingue tres. La primera es la carismática, que es la que se otorgaba o es la cualidad principal de un guerrero y de un sacerdote. La segunda es la humanística, que consistía en cultivar un modelo de vida. Y la tercera, especializada, consiste en la dominación legal. También habla de que Weber era o se inclinaba mucho por lo que es la burocracia y creía que también la educación podría ser burocrática y esto le daría un beneficio a la educación. Y eso es todo. Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos un poquito sobre los enfoques inspirados en Max Weber. Recordemos que no han dado un lugar amplio a la literatura sobre el tema de la educación. Y cuando lo han hecho, se trata de una reflexión muy vinculada al ámbito de la producción. De hecho, Max Weber a lo largo de su vida conoció dos guerras nacionales en 1866 a 1870. La teoría de la educación de Max Weber relaciona al sistema educativo, el sistema social y la vinculización de este último con el sistema de dominación vigente. En la sociedad es la educación de un grupo de estatus que define su posición social en términos de estilos de vida. Recordemos que existen tres aspectos centrales para la educación en su teoría: sociología, al saber la relación estructural entre la iglesia y la escuela. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Neidy Montes, de la carrera de Pedagogía del segundo cuatrimestre. Pues le daré así como una pequeña explicación, o más bien dicho, de lo que yo entendí sobre Weber. Está muy así como que complejo, tiene muchas palabras fuera de mi léxico. Y pues sí estuve investigando algunas. La verdad es que no se quedaron todas y a lo mejor quedé un poco confundida, pero bueno, trataré de decirle lo que yo entendí acerca de esta lectura. Dice que Weber, él se ocupa del modo explícito de la educación. Dice que la escuela, la familia y la iglesia constituyen asociaciones de dominación. Por dominación se entiende que es un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta un mandato. El dominador o de los dominadores influye sobre actos de otros, del dominado en este caso, y de tal suerte, en su grado socialmente relevante, estos actos tienen lugar como los dominios se hubieran adoptado por sí mismos y como máximo su obrador al contenido de su mandato. Bueno, al igual que hizo en su momento de la iglesia, la escuela que establece que es la cultura es legítima, de modo que excluye al resto de las culturas. No obstante, la idea de Weber sobre la burocracia ha tenido alguna proyección en el estudio de la escuela como organización racional y burocrática. Weber distingue tres tipos de educación: la carismática, humanística y especialista. Especializada correspondería al tipo de dominación legal y racional. El experto, más que educado, genéricamente ha sido instruido en una parcela especializada. Quienes no llegan a ser expertos en nada, o al menos se instruyen en utilidades para la sociedad industrial burocratizada, para trabajar en fábricas, comercios u oficinas, universidades, carreras técnicas, aprendizaje de algún oficio. Weber subraya la dramática pugna contemporánea entre el experto y el humanista, el hombre culto, y se lamenta del primero esté ganando. Bueno, después sigue la educación humanística, que se basa en la técnica de impregnación del educando por contacto estrecho con los maestros, lo que se persigue cultivar
es cultivar al niño hasta desarrollar en la familiaridad con tradiciones, sistemas de signos y maneras propias de un estamento social privilegiado. Educación que corresponde a la forma de dominación tradicional como transmisión del patrimonio cultural, las tradiciones de un pueblo o una comunidad, como un mecanismo de socialización masiva de nuevas generaciones, desarrollo humano, sentido de pertenencia. También sobre la educación especializada, legal o racional, son para burócratas, técnicos y especialistas, se da por medio de exámenes, se asocia al proceso de racionalización y burócratas, no destina a ninguna otra clase, posee mecanismos de distribución dentro de la sociedad político, social y económico. Y también, como yo dije que Weber se especializaba en la educación, entonces se da 3 aportaciones a la sociología de la educación. El primero sería la racionalización, ampliación tanto del saber empírico como de la capacidad de predicción y el del dominio instrumental y organizativo de los procesos empíricos. La segunda es modernización, la empresa capitalista y del Estado colonizan progresivamente la racionalidad cultural, de donde surgen las estructuras de la conciencia típica de las sociedades modernas, produce una diferenciación en 3 esferas de valor: ciencia, moral y arte, cada uno con su propia lógica, lo que conduce a un desencantamiento. Y por último, y la tercera, es burocratización, al ser los políticos técnicos los que elaboran las formas sin escuchar a la persona y ser funcionariado el que se considera dueño de los centros educativos, estos se burocratizan.